Bienvenidos a Buena Salud, muy buenos días a todos los que están en sintonía por Majestad TV y también a quienes se conectan en redes sociales. Estamos en vivo, también en Facebook para que ustedes se informen de lo que hoy trataremos en nuestro programa. Nuestra frase dice: la información a tiempo puede marcar la diferencia entre la prevención y la enfermedad. En breves, aquí en nuestro set estará con nosotros el doctor Pedro García. Él es cirujano oncólogo. Viene de Clínica Araujo y el tema que trataremos en esta mañana es cáncer de ovario, diagnóstico y tratamiento. Un tema muy importante, sabiendo que la especialidad importa mucho cuando podemos nosotros acudir también a nuestro oncólogo, o sin embargo, pues si queremos hacer formas preventivas, pues esto también estaremos comentándolo en nuestra programación de hoy. Pero si usted desea verse bien y lucir con muy buen estilo, también les recomiendo que visiten Camisería Inglesa, ubicado en Avenida Las Américas y Los Manta, en el sector Plaza Asturias. En redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vamos a una pausa y al regresar estaremos con nuestro invitado. A quienes están ya en sintonía por Majestad TV y también a quienes se están conectando en las redes sociales. Pues ya tenemos aquí en nuestro set a nuestro querido doctor Pedro García. Él es cirujano oncólogo, viene del Hospital Clínica Araujo y el tema que hablaremos en esta mañana es cáncer de ovario, diagnóstico y tratamiento. Qué placer tenerlo, doctor, bienvenido por estar con nosotros. Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Vamos a hablar acerca de una patología que, si bien es cierto, no es tan común o no es una de las primeras causas en las mujeres en cuanto a tasas de mortalidad, pero sí es una patología maligna ginecológica que es muy letal. Estamos hablando prácticamente de las patologías ginecológicas más letales que existen. Entonces, he ahí la importancia de esto, porque si no se lleva a cabo un diagnóstico adecuado de manera inicial, el paciente pierde esas esperanzas y posibilidades de tener una buena supervivencia a largo plazo. Muy bien, doctor. Respecto al cáncer de ovario, que bueno, normalmente siempre se ha conocido que las mujeres presenten de pronto miomas a nivel de ovario, a nivel de útero, o dicen o tiene ovarios poliquísticos y cosas así, como que desde ahí siempre como que viene desencadenando todo esto cuando obviamente existe un descuido, más no existen los diferentes tipos de tratamiento o seguimiento que le pueda dar el médico de cabecera en caso preventivo. Claro, o sea, existen varios puntos, ¿no? O varios esquemas específicos para poder diagnosticar esto y tener en cuenta sobre todo factores de riesgo antes de un diagnóstico que son esenciales, como por ejemplo, bueno, el cáncer de ovario puede producirse a cualquier etapa de la vida. Sin embargo, es mucho más común en pacientes posmenopáusicas, en pacientes mayores de 50 años. Como factores de riesgo podemos encontrar la obesidad, el tabaquismo, eh, el antecedente familiar obviamente es una de las causas más importantes, mutaciones genéticas en genes específicos, ¿no? Que ya están determinados, que son el de tipo BRCA1, BRCA2. Independientemente de esto, todos los pacientes, todas las pacientes mujeres que presentan tumores de ovario, en un inicio tienen que ir o acudir preferiblemente al oncólogo, ¿no? Todo tipo de masa en cualquier parte del cuerpo tiene que dirigirse en manera instantánea al oncólogo. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto en muchas ocasiones que los ginecólogos o pacientes o médicos generales llevan a cabo a veces un manejo, no por irme contra los ginecólogos, ¿no? Pero a veces es un manejo un poco tórpido de manera inicial para poder luego llevar a cabo un tratamiento ideal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como oncólogos hemos tenido varios pacientes que han llegado, que les han operado de tumores de ovario y luego toca volver a operarles. Es decir, no se realiza una cirugía de manera completa, de manera inicial, y por ende a veces en lugar de hacerle un bien al paciente, terminan haciendo un mal al paciente. Hay situaciones en las que se presenta una lesión quística en el ovario en mujeres, como le digo, puede ser a cualquier edad, ya sea en la edad, inclusive en los infantes, ¿no? Pacientes adolescentes con los discriminomas, pacientes adultos con ya tumores un poco más específicos.
llegan a la consulta ginecológica y a veces el ginecólogo comete el error, ¿no?, de llevar a cabo una biopsia, ¿no?, sabiendo que en las guías internacionales, en todos los tumores de ovario, nunca o está contraindicada una corebiopsia o una biopsia de ovario. ¿Por qué? Porque si el tumor es un tumor maligno de ovario, al momento que yo le topo haciendo la biopsia, de un estadio clínico 1A le convierto directamente a un estadio localmente avanzado que puede ser 1C. ¿Por qué? Porque al romper la cápsula, todas esas células malignas que se encuentran dentro del quiste pueden hacer implantes peritoneales en toda la cavidad. Entonces hay que conocer bien las guías internacionales para el diagnóstico de cáncer de ovario, porque es uno de los pocos tumores que no se lleva a cabo una biopsia inicial para un tratamiento, sino que el manejo es completamente diferente en relación al resto de cáncer ginecológicos, ¿no?, o cualquier tipo de cáncer de componente sólido. Por ejemplo, ahorita lo que usted comenta, que para mí es nuevo, que en este tipo de cáncer hay que tener un poco más de conocimiento y saber Exacto. el cómo llegar al paciente, porque pueden tal vez los médicos hacer que esto, como usted dice, se convierta en que se multiplique, en todo Exactamente, se caso. disemina el tumor, ¿no? El hecho es que hay que manipularle muy poco al tumor de ovario para llevar a cabo un buen diagnóstico en pacientes. Bueno, aquí suelen utilizar, he visto marcadores tumorales como para diagnosticar la enfermedad, pero existen guías internacionales. El manejo del cáncer, como siempre lo he dicho, está establecido por años y años de estudios y existen protocolos de manejo, ¿no? Existen las guías NCCN, que son las guías americanas, las ESMO, que son europeas. No utilizan los marcadores tumorales como factores diagnósticos, sino más es como un factor pronóstico. Pero aquí se agarran de los marcadores tumorales para diagnosticar una enfermedad. En realidad no, el manejo del cáncer no es así en el ovario, ¿no?, hablando específicamente del ovario. En cáncer de ovario, si tenemos nosotros una lesión tumoral, lo que primero tenemos que hacer es hacer un abordaje de laparoscopía o laparotomía y sacar la pieza quirúrgica indemne del ovario, ¿sí? En ese preciso momento, independientemente de los marcadores tumorales que tenga, porque estos pueden dar falsos positivos, se pueden elevar en cualquier situación. Entonces, no es un factor diagnóstico, sino más bien un factor pronóstico. Una vez instaurado el tratamiento o realizado un impacto terapéutico, ver si es que la sobrevida en base a estos marcadores tumorales está haciendo efecto el tratamiento o no, pero no para diagnosticar. Entonces, lo que tenemos que hacer, como le estaba diciendo, es sacarle el ovario de manera indemne y mandar estudiar en ese momento, hacer un estudio transoperatorio o un estudio por congelación, mandar a patología la muestra y el patólogo en ese momento, mientras nosotros esperamos en quirófano, el patólogo nos tiene que decir si es un tumor benigno o maligno. ¿Por qué? Porque la conducta quirúrgica, en dependencia del resultado, influye bastante. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico puede darse una cirugía radical si es que es un tumor maligno, pero si es un quiste simple o un tumor benigno, pues ya se acabó la cirugía y dejamos ahí. Entonces, en ese momento tenemos que actuar, no sacar el ovario, mandar estudiar, cerrar y después, si salió benigno, maligno, completar la cirugía. Eso no es lo adecuado. Claro, y según usted nos está comentando, mi querido doc, es por ejemplo, cuando se existen sospechas. Usted acaba de decirnos también Ujú. que hay médicos de pronto que mandan a realizar diferentes tipos de estudios. Justamente yo le iba a preguntar qué estudios se realizan para como que para evidenciar tal vez un poco o ampliar un poco más la hipótesis que como médicos ustedes a veces se plantean, pero obviamente tienen que hacer varios estudios para decir, vale, sospecho de esto, pero hay que realizar este proceso o este procedimiento. Hablaba usted de que ya biopsiar a una persona con sospecha de cáncer ovárico no es lo No se ideal hace, ajá. en su momento. Existen las alternativas incluso hasta de cirugías, pero ya cirugías programadas que tal vez es donde ustedes tal vez operan Ujú. y de allí mandan a hacer el estudio para saber si fue benigno o fue maligno. Exactamente, sí. Hay casos que a veces las personas, bueno, creo yo, el usuario como tal, el paciente, dice, no, pues que yo quiero saber si tengo o no tengo cáncer. Y por eso yo creo que se opta o han optado por esta situación de querer hacer una biopsia, cuando Ujú. tal vez lo que están haciendo es comprometer un poco más, como usted ya lo comentó. ¿Qué Exacto. se debe hacer
o qué deberían saber los pacientes como tal para que eviten esto y más bien acudan tal vez a la cirugía? Sí, bueno, es importantísima la pregunta que usted acaba de hacer y sobre todo un comentario muy detallado al inicio que dice que qué podemos hacer para tener eso, por lo menos la sospecha, ¿no? Ya que no podemos hacer la biopsia. Entonces, como métodos diagnósticos, nosotros podemos hacer la ecografía transvaginal y hay una escala que se denomina ORATS que determina la sospecha de malignidad, ¿no? Entonces, eso es en porcentajes. Y si es que nosotros vemos a través de estudios de imagen, ya sea por ecografía o por una tomografía, vemos que el ovario tiene una cápsula gruesa, si vemos que la lesión quística está tabicada en su interior, si es de consistencia mixta, es decir, heterogénea, sólido o quística, o si es de características irregulares o se acompaña de ciertos grados de adosamiento a tejidos adyacentes o grados de infiltración. Todas estas características en esa escala de Orras nos da un grado de sospecha de malignidad. Con ese grado de sospecha de malignidad se suele pedir los marcadores tumorales, pero no como para incrementar el diagnóstico, ¿no? Sino como que para ayudarnos a definir en un inicio si es que tiene cierto valor de marcadores tumorales antes de un tratamiento maligno y luego instalado el tratamiento, ver si es que ese marcador empieza a bajar. Por eso es más como un factor pronóstico el marcador tumoral, no como para ayudar al diagnóstico. Los marcadores tumorales en cáncer de ovario, generalmente los que utilizan, ¿no? Son el CA125 y el HE4. Estos suelen elevarse en muchas circunstancias como procesos inflamatorios crónicos, insuficiencia renal, problemas hepáticos. Entonces no hay que ver el marcador tumoral para decir sí, usted tiene cáncer. Y eso a veces golpea al paciente, porque muchos profesionales de la salud, sobre todo en la parte ginecológica, a veces ya ven los marcadores tumorales elevados y le dicen al paciente, sabe que usted tiene cáncer, y puede que no sea cierto. Entonces ya ese impacto psicológico que le dicen por tener los marcadores tumorales ya es tremendo, ¿no? Porque puede que no tenga el cáncer. Retomando nuevamente a su pregunta, podemos hacer estos estudios de imagen y tener la sospecha, ¿no? Tener la sospecha de que se puede tener o estamos frente a un tumor maligno del ovario. Ante esa sospecha, lo que tenemos que hacer directamente como tratamiento es sacar la pieza indemne del ovario y sin manipularle, sin romper la cápsula, mandar a estudio transoperatorio. Y si es que es maligno, pues realizar una cirugía que se llama protocolo de ovario, y si es benigno, pues simplemente ya acabó la cirugía y nada más. Realmente esto que usted nos comenta es de mucha importancia porque de aquí se puede partir una forma de prevenir tal vez un hallazgo a futuro o sin embargo que si se lo detecta pues puede existir alternativas de tratamiento que es lo importante ahora en la actualidad. Como usted dice, ya no es puede decirse que ya no es un cáncer supremamente agresivo, mortal, como ya se lo veía venir antes, porque ahorita ya existe la parte profesional, existen los tratamientos y evidencia médica de que cuando es tratado a tiempo, pues las personas salen victoriosas de estos diferentes tipos de enfermedades, como en este caso estamos hablando del cáncer ovárico. Hablando de cáncer ovárico, ¿por qué en muchas mujeres jóvenes esto sucede o se da? Porque normalmente se da en la edad adulta, como usted lo comentó, posmenopausa, pero sí se ha escuchado, se ha visto evidencia de que también Claro. personas muy jóvenes. Bueno, más del 90% de este tipo de cáncer de ovario es de origen epitelial, ¿no? Y se da en mayores de 50 años. Pero también existen otro origen de cáncer de ovario que son en las células germinales, ¿no? Entonces es por eso que puede desarrollarse entre el 10% de los pacientes mujeres en la edad adolescente, ¿no? Entonces nosotros tenemos allí pacientes que se encuentran entre edades de 10 hasta los 15 años con tumores que se denominan disgerminomas o los teratomas inmaduros, que son tumores provenientes de estas células germinales y que se presentan en edad joven, ¿no? Entonces es menos porcentaje, es del 5 al 10% de estos pacientes, pero se puede presentar. Aparte, como le dije, los factores de riesgo pueden ser hereditarios o pueden ser por mutaciones genéticas en los genes que desencadenan este tipo de enfermedades en edad temprana.
Muy bien. Vamos a ir a una pausa, mi querido doctor, y seguiremos hablando sobre cáncer ovárico. También es importante que sepamos los diferentes tipos de cuidados que las mujeres deben tener antes de tal vez comenzar una vida sexual activa o si la están llevando, porque también existe, no sé si es un mito, dicen que unas están más expuestas cuando no tienen como que vida sexual activa o si es que no han tenido experiencia, ejemplo, en el parto. Bueno, algunas cosas se dice, Ujú. pero al regresar de la pausa me gustaría que usted nos diga si son o no son y qué debemos también nosotros hacer. Vamos a la pausa y seguimos hablando de este tema. Cirujano oncólogo, hablando sobre el cáncer de ovario, diagnóstico y tratamiento, que es el tema que estamos tratando en esta mañana. Me quiero, Doc, también que usted nos pueda comentar respecto a estos diferentes tipos de mitos que a veces existen, que si las mujeres tienen que ver dado a luz, si es que no tienes una vida sexual activa, no estás muy propensa a tener diagnóstico por cáncer. Entonces, existen como que estas controversias en muchas mujeres que a veces es como que más bien se confunden y no saben de dónde realmente desencadena el que tal vez puedas padecer de cáncer. O sea, en realidad estos mitos no son tan descabellados, ¿no? Sí, sí, algunos son ciertos. ¿Por qué? Porque dentro de los factores de riesgo para cáncer de ovario está, por ejemplo, la nuliparidad, el no haber tenido hijos. Eh, Esto se debe que, o se han visto, ¿no?, los estudios, que la alta o elevada carga hormonal, sobre todo de estrógenos, puede ser un factor importante para el desarrollar el cáncer de ovario. Entonces, el no tener hijos sí es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Las personas que han tenido bastantes hijos es un factor protector, en cambio, para impedir el desarrollo de cáncer de ovario. Igual para el cáncer de mama, ¿no? También tiene que ver, todo tiene que ver o gira en base a la cantidad de estrógenos, ¿no? Porque esto puede inducir al desarrollo de tumores. Pacientes que luego de estado posmenopáusico reciben tratamiento de estrógeno sin progesterona también tienen un elevado incremento de desarrollar cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque existen receptores en las células de la cápsula del ovario que los estrógenos se unen y eso aumenta el desarrollo y crecimiento de los tumores. Eh, por eso es que no es tan descabellado, ¿no? A veces dicen, chuta, yo no tuve hijos, entonces puede ser que, o puede ser un mito, ¿no? En realidad sí tiene que ver y es bastante. También las pacientes obesas, ¿no? Sabemos que los ácidos grasos, las grasas en sí, es la materia prima o son, como decir, el factor primario que después de metabolizarse son como el producto primo para poder formar tanto estrógenos como progestágenos. Entonces, mientras más gordita es uno, obviamente va a tener más riesgo de tener mayor concentración de carga hormonal y por ende mayor crecimiento de tumores de ovario. Muy bien. Doctor, por ejemplo, en aquellas mujeres que digamos que esto comienza en una edad no fértil, en una edad joven, estas mujeres que pueden estar en un tratamiento, que son diagnosticadas con cáncer, mujeres jóvenes, digamos, Ujú. ¿afectaría o no la fertilidad a futuro si es que pasan por esta situación? Bueno, a veces nos encontramos frente a situaciones muy complejas como esta en pacientes jóvenes con cáncer de ovario, ¿no? O pacientes en edad fértil, que cuando estamos ya en quirófano mandamos a estudiar el tumor y hay tres caminos que nos puede decir el patólogo. O el tumor es benigno o es maligno. Si es que es benigno, pues obviamente sacamos la parte tumoral y el resto queda con su fertilidad, puede tener hijos y todo eso, no hay ningún problema. Si es maligno, nosotros tendríamos que completar una cirugía que es el protocolo de ovario, pero en estos pacientes tratamos, ¿no?, de mantener la fertilidad y con presencia de un ovario porque la paciente a veces ahí está dormida, ¿no? O tenemos que hacer eso con consentimiento informado antes de la cirugía para que ella diga, no, yo no, si es maligno, por favor, no, sáqueme todo, no quiero tener hijos. Entonces actuamos de manera radical y sacamos todo el tumor o todo lo que haya que sacar. Pero en algunos pacientes sí quieren conservar esa fertilidad. Entonces no podemos irnos en contra de la voluntad del paciente y conservamos el ovario, conservamos el útero y solo sacamos la masa tumoral, a pesar de los riesgos que el médico tiene que avisar al paciente que si se embaraza, obviamente la misma carga tumoral puede hacer que se dispare la enfermedad y prácticamente tenemos que terminar
no puede tener hijos, o sea, tenemos que explicarles, pero a veces la voluntad del paciente es otra y cada paciente es dueño de su cuerpo, entonces no podemos irnos en contra de eso. ¿Ha habido casos de pronto que durante el proceso mujeres se embaracen? También, no solamente en cáncer de ovario, en cáncer de mama, y eso, como le digo, o sea, aumenta la carga hormonal y eso hace que la enfermedad se dispare más rápidamente. Nosotros, durante el proceso, como ustedes hemos dicho, eh, tenemos que terminar el embarazo, darle quimioterapia, hacer la cirugía, pero los pacientes no, prefieren a veces terminar su embarazo y cuando ya quieren el tratamiento, pero la enfermedad ya se encuentra en un estadio clínico 4, metástasis pulmonares, óseas, hepáticas, entonces a veces deciden ellas tener su hijo, pero obviamente ellas van a fallecer, lamentablemente. Ajá. Si hubiesen terminado el embarazo, tenían más posibilidad de vivir, ¿no? Y en un futuro, si es que se controla la enfermedad, pues tener su hijo. Pero bueno, es una opinión bastante controversial y sí sería, bueno, importante para hablar inclusive en otro tema, ¿no? Ujú. Sí, son situaciones realmente muy complejas y le hacía la pregunta porque pueden pasar por esta situación y ahí juega mucho el que se te desarrolle más la enfermedad o tal vez interrumpirlo cuando es necesario, porque obviamente eh, nadie está probando de que existe el aborto, eso yo soy muy en contra de eso, pero Exacto. en estos temas, condiciones médicas a veces hay que tomar la decisión y hacerlo porque es por tal vez salvaguardar también la integridad de la persona que está en ese momento atravesando. Ujú. Ahora, otra situación, Doc, cuando están pasando por este cáncer de ovario, la forma de cómo llevan el tratamiento, hablando ya de un tratamiento que llevan Ujú. que han pasado por el quirófano, luego Ujú. viene la quimioterapia, Ujú. la condición de rehabilitarse totalmente, tal vez de que una persona que ya no quede expuesta tal vez a un cáncer, ¿cuál sería? Bueno, esto es independientemente del estadiaje inicial, ¿no? Eh, es buena la aclaración que usted dijo porque siempre va a ser la alternativa quirúrgica en un inicio y después la quimioterapia, independientemente del estadio patológico, del estadio de la enfermedad, ya sea estadio clínico 1, 2 o 3, la conducta siempre va a ser quirúrgica. Cada cáncer se maneja de manera diferente. Por ejemplo, en cáncer de cervix no podemos operar más allá de un estadio 1B. Y en cáncer de ovario el panorama es totalmente diferente. Independientemente del estadiaje, siempre va a haber la primera opción que es quirúrgica, a través de una cirugía que se llama citorreducción. Generalmente esta tiene que ser óptima, es decir, sacar todo el tumor para que mejores la sobrevida. Si se saca todo el tumor, lo que nosotros conocemos como una resección tumoral R0, es decir, no hay evidencia de tumor macroscópico en la cavidad, y luego le damos quimioterapia, la sobrevida a 5 años es mayor del 80%, o sea, estamos hablando de que va a vivir bastante tiempo. Pero si es que hacemos una citorreducción subóptima, lo que se conoce como una resección tumoral R2, que hay implantes que no se pudieron resecar, pero disminuimos la carga tumoral, el pronóstico obviamente va a ser menos favorable que sacando todo el tumor y luego la quimioterapia. Allí, hablando de una resección subóptima, la sobrevida a 5 años sí disminuye ya hasta el 60%, así. Pero todo es en dependencia de sacar todo el tumor de manera inicial. A veces en el cáncer de ovario es que no se saca solamente el ovario, a veces el ovario está comprometiendo intestino, colon, hígado, o sea, un montón de estructuras alrededor, que por eso es importante que el cirujano oncólogo entre a operar de manera inicial todo esto, porque el cirujano oncólogo es radical, saca todo el tumor en bloque con el resto de intestino u órganos que se encuentren afectados. Lo que no lo hace el ginecólogo, ¿no? El ginecólogo no puede hacer resecciones intestinales, no puede hacer resecciones hepáticas, entonces no se puede hacer eso en un segundo tiempo. Sí, siempre es durante el acto quirúrgico sacar la mayor cantidad de tumor. De verdad que esto, como dice, hay que hacerlo concientizando también un poco de que todos estos factores que pueden pasar durante una cirugía, se le comenta obviamente al familiar, como usted ya lo decía, que tenga conocimiento de que vamos a esto, pero puede pasar esto, y en ese momento es donde se tiene que actuar, o sea, no es como que Ajá, dice, solo retiro, pero si hay que hacer más, es en ese exactamente. mismo momento Sí. para obviamente salvaguardar la vida de la persona. Exacto, sacar la mayor cantidad de tumor posible. Por eso se denomina citorreducción, ¿no? Es una cirugía que se denomina debulking en términos médicos, pero sacar la mayor
cantidad de tumor, si es que es preferible hacer una resección tumoral óptima, es decir, todas las tumoraciones, y con eso el paciente va a tener un buen control de la enfermedad. De verdad que conocer sobre cáncer ovárico es mucho y hoy el doctor nos ha venido a despejar de muchas interrogantes y muchas dudas respecto a cuándo hay que acudir al paciente. Y por último, al médico. Y por último, doctor, para hacerlo de manera preventiva, ¿qué deben hacer las mujeres para evitar un cáncer ovárico? Bueno, siempre si es que existen los factores o antecedentes familiares, ecografía transvaginal al menos cada 6 meses en pacientes, obviamente a partir desde los 18 años en adelante. Si es que se encuentran con antecedentes o sintomatología, no solamente antecedentes familiares, sino la ya presencia de síntomas en edades infantiles, pues ecos abdominales de manera periódica, aunque esto es muy raro, como le digo, en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes adultas siempre al menos cada 6 meses un eco transvaginal. Y eso hacerlo como cualquier persona que se hace un examen de manera Como preventiva, rutinaria. como por ejemplo las mujeres también se hacen el Papa Nicolau, que es Exactamente. un examen que también se lo hacen para Para cáncer de diagnosticar. cervix. Ajá. Exacto. Sí, entonces de igual manera, o sea, un Papa Nicolau cada año es lo habitual y cada 6 meses si es que se tiene infección por HPV, sobre todo de las cepas 16 y 18. Así que ya saben, con el doctor Pedro García, cirujano oncólogo, aquí especialista en Clínica Hospital Araujo, que está en Santo Domingo, para poder tener una cita o un acercamiento directo, pues ustedes pueden ubicarlo en esta clínica, pero también es importante que nos diga si hay algún número de contacto, doctor, o alguna red social donde puedan ubicarlo usted para de pronto tener un paciente que quiera tener un acercamiento Sí, directo. o sea, pueden dirigirse directamente hacia la clínica Araujo, preguntar por el doctor Pedro García, oncólogo, o pueden escribirme directamente al 099-131-0874. Entonces, yo encantado de ayudar a todos. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en nuestro programa. A ustedes también, muchísimas gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, no se olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube como TV Buena Salud. Pueden activarle la campanita para que le lleguen las notificaciones. Todos los días se suben los programas, los pueden ver completito y si desean compartirlo con otras personas también lo pueden hacer. En Instagram también nos encuentran como @buenasaludS. Y en Majestad nos ven en X, en Facebook y en YouTube. Así mismo como Majestad TV, ustedes pueden disfrutar de la información que tiene Buena Salud y también de la programación que tiene este importante canal. Pero antes quiero leerles nuestra frase, decía: la información a tiempo puede marcar la diferencia entre prevención y la enfermedad. Así que muy atentos a este tema que hablamos el día de hoy, pero antes, y nos despedimos dando esta recomendación: si usted desea verse bien, vestir con muy buen estilo, camiseta inglesa una opción, el teléfono está en pantalla y en redes sociales los encuentran como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con muy buen estilo con camiseta inglesa, nos despedimos, hasta la próxima.